Muy bien. Para los que no saben, estamos con el tema del despojo. El despojo que tiene un aspecto positivo, profundamente positivo, y un aspecto negativo. El aspecto profundamente positivo es que nos permite liberarnos, porque es una forma de liberación, liberarnos de todas aquellas realidades que atan o dejan ambigua a nuestra felicidad. En síntesis, o mejor dicho, a nuestra libertad, que está ligada a la felicidad, que vamos a ver ahora. Ese es el aspecto positivo. En el sentido de despojarnos, nosotros decidimos despojarnos, o que Dios y la vida nos despojen, en el buen sentido, sentido positivo. El sentido negativo es el ser despojado en contra de nuestra voluntad y de manera injusta, no por un valor, sino por otra cosa que no se le parece. Y en ese sentido entraba el aspecto que íbamos a tratar después, que es el de la patología de ser robado, o de lo que engendra el que nos quiten algo. Y cuando decimos ser robado, no nos referimos a una cuestión material, ¿se acuerdan? Nos referimos a algo mucho más amplio, ¿eh? Porque se nos roban cosas que son nuestras y que no son cosas, es parte de nosotros. Son parte de nosotros, muchas de ellas, ¿no? De esas cosas. Como el despojo es un instrumento, una mediación, un puente que nos permite ser liberados, entonces está conectado directamente con la felicidad. Y la felicidad, concebida dentro del marco cristiano, está íntimamente conectada con la libertad cristiana, no cualquier libertad, la libertad cristiana, la que nos enseñó Jesús. De tal manera que el que alcanza ser liberado y alcanza la libertad cristiana es feliz, verdaderamente feliz. Y eso es lo que vamos a tratar ahora. Existe una concepción de la felicidad que es alienante, es decir, nos saca de la línea, nos quita de la realidad y nos quita de la verdad propia de la felicidad. Y es bueno ser consciente de eso, porque está íntimamente ligada a la actividad del despojo. El despojo existe porque nosotros buscamos de manera alienante la felicidad, o ambigua. Si alguien no entiende algo, pregunta. Entonces, existe una concepción alienante de la felicidad que implica y exige el despojo. Por ejemplo, concebimos la felicidad como la anulación del dolor. Es un concepto, una mentalidad, una forma de pensar de que yo voy a ser feliz si no sufro, si no tengo que sufrir. Tengo una hernia de disco, entonces me voy al quiropráctico y al desplazar la zona de dolor de mi hernia de disco, no me tengo que operar, entonces no tengo más dolor, soy feliz. ¿Solucionado el problema? No, la hernia sigue en su lugar. Está desplazada nada más la zona de dolor. Y entonces nos perdimos del mensaje esencial y propio del dolor, que te lleva a ¿qué? A que hagas un tratamiento y te operes. Resuelvas el problema, no que lo desplaces para no sufrir más. Entonces, bueno, así como hacemos con una simple disfunción orgánica,
lo hacemos con una cantidad de cosas en la vida, ¿no? Desplazamos la zona de dolor. En vez de recibir el mensaje del dolor y resolverlo, porque el dolor es una alarma, es un fusible en la existencia. Entonces, una concepción alienante del dolor, concebimos la felicidad como la anulación del dolor. De ahí viene el famoso pare de sufrir, ¿no? Jesús nunca dijo pare de sufrir, en ningún momento. Jesús no vino para anular nuestro dolor, sino para darle sentido, y para que ese dolor nos transforme. Vamos a ver después. Otra concepción alienante de la felicidad es identificar la felicidad con las felicidades. No es lo mismo. Y absolutizarlas. Las felicidades son aquellas realidades que están conectadas a la felicidad, pero que si uno las toma de manera polarizada y cerrada, se vuelven en contra de la felicidad misma. Por ejemplo, el placer es una forma de felicidades de la vida, ¿o no? Claro que sí. Pero si uno toma el placer y lo absolutiza y lo polariza, lo prioriza, es decir, lo pone en primer lugar y lo vuelve excluyente, por ejemplo, excluye otras realidades y busca solamente, podríamos decir así, o prioritariamente el placer, ¿qué pasa? Primero le perdió el sentido a la felicidad. Segundo, absolutizó una de las felicidades de la vida, que no es la felicidad, sino que es una de las felicidades de la vida. Entonces, al polarizarla y al absolutizarlas, se vuelven en contra nuestro. ¿Qué engendra? Vacío y frustración, pérdida del sentido de la vida y pérdida del sentido de la verdadera felicidad. Por lo tanto, el placer por el placer absolutizado termina convirtiéndose en nosotros en una gran amargura o en un gran vacío, que puede terminar en un vacío existencial. Entonces, una manera alienante de concebir la felicidad es absolutizar la gratificación, el gozo, el júbilo. La gente que va a la cancha de fútbol a participar de un partido y vive con el júbilo, es una forma de alegría exuberante que implica la participación completa del cuerpo. Y absolutiza tanto que se vuelve fanático de esa manera de gozar, digamos, de alegrarse. Y todo queda subordinado, en definitiva, en tiempo y en espacio, subordinado a esa forma de júbilo, ¿no? Que es una de las formas de alegrías o de felicidades de la vida, no la felicidad. Entonces, la clave es cuando uno absolutiza o prioriza o lo vuelve excluyente o lo magnifica. Cuando uno prioriza y magnifica algo, siempre descarta otras realidades, ¿no es cierto? Entonces, puede suceder que si uno magnifica el placer, el júbilo, la alegría, el gozo, la emoción, lo más probable es que desplace otras formas de alegría que son complementarias e integradoras. Por lo tanto, sale perdiendo el que lo hace. ¿Qué tiene que ver el despojo en todo esto? Porque en realidad estamos planteando esto en función de una realidad que es la del despojo. Despojarse de tener que hacer un trabajo de discernimiento y de depuración de tus criterios de felicidad. Por ejemplo, ¿por qué tengo que concebir la felicidad como la ausencia, la anulación del dolor? Es un absurdo, es una utopía irreal, ¿no es cierto? Entonces, por ahí no va el camino de la felicidad. No puede ir la realidad por un lado y nuestra búsqueda de la felicidad por otro.
nos volvemos, es patológico. Entonces uno se tiene que aprender a despojarse intelectualmente, en este caso, de concebir así la felicidad y buscarle otro sentido, muy distinto. Y el segundo aspecto de magnificar o absolutizar las felicidades va en el orden de la moderación. El despojo va en el orden de la moderación. Todo en su justa medida. El júbilo es una parte de la felicidad. El placer es una parte de la felicidad y ese placer tiene que estar conectado con valores. Si no está conectado con valores es placer por placer. Y el placer por placer nos destruye. Entonces, la discreción y la moderación vienen a ser una instrumentación de liberación o de despojo con respecto a absolutizar las felicidades. En tercer lugar, la trilogía famosa, polarizada. Polarizada quiere decir cerrada en sí misma, que no tiene interacción y cohesión o articulación de una realidad con otra. Está polarizada, está encerrada, no se conecta. La famosa trilogía de la felicidad es, ¿se acuerdan ustedes? El poder, el tener y el placer. Hay muchas formas de plantearlo, pero básicamente son las tres maneras de... el poder está ligado en este caso a la emancipación de la propia vida y de apoderarse, es decir, de poseer la propia existencia, emanciparse de Dios, de la vida, de la naturaleza y de los demás, y polarizarse y encerrarse en su propia, en su individualismo, decir yo hago con mi vida lo que quiero. Ese es el ejercicio del poder. Y uno cree que apoderándose así, en este ejercicio de poder va a ser feliz. ¿Por qué? Porque cree que va a ser libre. ¿Libre de qué? Y de lo que me digan los demás, de lo que me diga Dios, de cualquier interlocutor, cualquier interpelación o algo que se le parezca, ¿no? En la magnificación del individualismo, en cierta medida, ¿no? O el egocentrismo. El poder que está ligado también al éxito, el éxito social, económico y personal. No es que, de vuelta, no es que esté mal que una persona busque su felicidad en tener éxito, es decir, que le vaya bien desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista personal. Lo que lo hace alienante es que lo haga de manera polarizada y que estribe no en una integración con otros valores y con otras realidades, sino de manera individualista y posesiva, es decir, que esté ligado al poder, nada más. Y de manera excluyente, es decir, yo busco nada más como felicidad el éxito social, económico y personal. Y si lo consigo, es decir, si tengo plata, los demás me reconocen y yo me siento realizado en mi autoobservación, soy feliz. No, podrías decir, sos realizado en cierta medida, pero no sos feliz, te falta la trascendencia. Trascenderte, autotrascenderte, ir a algo más grande que lo que es tu realización. Si tu felicidad termina en tu realización, entonces estás en el ámbito del poder. No entraste en el ámbito de la humildad y de depender, comenzando por Dios. El tener, adquirir y poseer bienes materiales de manera excluyente, es decir, la adquisición y la posesión de bienes materiales excluye a los demás. Yo tengo mis cosas y hago con mis cosas, porque las tengo y las adquirí, lo que quiero, en cierta medida, ¿no? Eso es posesividad.
y disponer de ellos de manera arbitraria, además de apegarme identificándome con las cosas. Identificándome con las cosas, ¿qué quiere decir? Que yo estoy tan apegado a esas cosas y estoy tan fusionado con ellas que ellas son como una prolongación de mi persona. Y en realidad la cosa es la cosa y yo soy yo. No puedo hacer de la cosa una prolongación de mi persona. ¿Por qué? Porque cuando se pierde la cosa o se va la cosa, ¿qué pasa? Te fuiste vos con él. Estabas tan apegado a tu auto que te lo robaron y entonces te caíste en una tremenda depresión. ¿Y por qué caíste en una tremenda depresión? Si te robaron tu auto, no tu paz y tu integridad. Porque estaba tan identificado y mimetizado con ese bien material que al perderlo, entonces me perdí yo también. Es una manera de concebir la felicidad. Adquirir bienes materiales, poseerlos e identificarme con ellos. ¿Por qué es alienante? Porque no es posible depositar toda tu entrega, tu identificación, tu persona, apegarte a algo, poseerlo, sin que seas poseído. ¿Está? Y el placer, algo ya dije, es en este caso la gratificación sin valores. Y también la filosofía de vida muy occidental, que es la búsqueda de emociones cada vez más intensas y más grandes. Hoy me emociona, no sé, correr en la moto, ¿no es cierto? Lo hago, experimento esa adrenalina y esa emoción, entonces al experimentarla y al concluirla, llega un momento en el cual me resulta ya realizado, satisfecho. Esa es propio de la dinámica de la búsqueda de las emociones por las emociones. Entonces, después de vivirlas me resultan, es como la ambición, me resultan aburridas, ya no me emociona más. Entonces voy a la búsqueda de otra emoción más fuerte y más intensa, donde yo pueda experimentar no solo algo nuevo, sino algo que me conmueva. ¿Dónde termina eso? Puede ser. En los deportes de alto riesgo termina. En la muerte. No solo en los deportes de alto riesgo, sino en los juegos y en las diversiones que ponen en juego nuestra integridad y nuestra vida. Y no hay nada más emocionante que eso. ¿Por qué? Porque después ya viene... Sí. Y yo me refiero en primer lugar a los valores evangélicos, es decir, partimos de la base de que creemos en Jesús, que es nuestra verdad. Él es la verdad encarnada para nosotros y por lo tanto, si uno quiere buscar la verdad, tenemos que buscar en su palabra y en su testimonio, en lo que nos enseñó como verdad, en primer lugar. Y desde allí se desprenden todas las otras verdades, ¿no? O se cohesionan, se articulan, conjugan. Esto incluye los valores humanos, siempre articulados y ligados a aquel que para nosotros es la verdad, ¿no?